milagros ahí, y agrega algo más: por la incredulidad colectiva de ellos. Existe incredulidad corporativa. Puede ser una persona, puede ser una familia, puede ser toda una congregación o toda una comunidad. Y en Marcos 6:6 nosotros leemos que Jesús se sorprendió de esa incredulidad y dice que hizo algo. Dice que comenzó a enseñar en las ciudades y en las aldeas. Es decir, la preocupación de Jesús era que todos supieran acerca de la fe. ¿Por qué? Porque la enseñanza es la cura contra la incredulidad. Necesitamos ser enseñados sobre la fe, el potencial de la fe que hay en nosotros, sobre los principios que gobiernan la fe y el aumento de la fe. Sin embargo, la incredulidad es lo que está haciendo que no recibamos lo que está escrito en la palabra. Siempre que Jesús habla acerca de la fe, Él siempre lo va a relacionar con nuestras relaciones con otros creyentes. Si la fe va a crecer, necesitamos tratar con nuestras relaciones con otros creyentes. Así que antes que querer tener fe y querer que aumente nuestra fe, necesitamos checar nuestro corazón con la palabra de Dios, con la palabra del Señor. Y primero, para ver si no tenemos incredulidad. Y la Biblia nos enseña dos tipos de incredulidad. Primero vamos a tratar con la incredulidad para después de ahí comenzar a enseñar sobre la fe. Dos clases o tipos de incredulidad. Número uno, la primera es simplemente la ignorancia de la palabra. Y en Marcos capítulo 6, ahí tenemos un pasaje donde Jesús se asombra de esa incredulidad que había en el pueblo donde Él había nacido. Marcos capítulo 6, versículo 6, Él se asombra de esa incredulidad. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Qué importante es entonces conocer que muchas veces la incredulidad evita que Dios se mueva en nuestras vidas. Y esta incredulidad sucede cuando la gente no sabe acerca de Dios. Cuando la gente no sabe acerca de la fe. O bien que Jesús es el Salvador. No saben que se requiere una confesión para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y también ignoran que se requiere una acción para que la fe funcione. Y la cura contra este tipo de incredulidad, que es ignorancia, es la enseñanza. Así que Jesús dice en el versículo 6, Jesús fue a las ciudades y a las aldeas alrededor enseñando. Existen en la palabra de Dios 5 ministerios
y cada uno de los ministerios tiene sus funciones. Y precisamente la función del maestro es la enseñanza. Dios levanta ministerios de enseñanza para tratar con la incredulidad de la iglesia, con la incredulidad de los pueblos. Romanos capítulo 10, versículo 17, es la cura contra este tipo de incredulidad. Dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir, para todo lo que necesitemos, la respuesta está en la Biblia. Para cada necesidad, la respuesta está en la Biblia. En otras palabras, toda la Biblia no habla acerca de la fe, pero sí tiene el poder para producir esa fe. Y Jesús sabía eso, por eso salió enseñando la palabra de Dios por todas las ciudades y por todas las aldeas que había alrededor, porque se dio cuenta que esa región era una región incrédula, que no conocían acerca de Dios. No sé qué es lo que necesites, sea que necesites salvación para tu casa, sanidad en tu vida, o bien restauración para tu hogar o tu familia, o bendición financiera. Cualquier cosa que necesites, no busques en otro lado, busca en la palabra de Dios. No busques los métodos del hombre. Cuando alguien necesita sanidad, corre al médico. Pero eso no es lo que un hijo de Dios, creyente, de fe, debe de hacer. Debe de levantarse y ponerse a estudiar y leer la palabra y encontrar ahí la respuesta. Mark Hankins lo dijo de la siguiente manera: la fe de alguien que cree causará que un rayo de luz atraviese la incredulidad hasta el cielo, y la unción seguirá la línea hasta la tierra para soltar el poder de Dios. En otras palabras, la fe es la única que puede destruir las tinieblas de la incredulidad y poner a una persona en fe para recibir algo, La Biblia nos habla tanto acerca de la importancia de la fe, que dice que un día todos los dones van a terminar, pero solo van a permanecer tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Y son las tres cosas que nosotros tendríamos que estar aprendiendo constantemente, antes que querer saber acerca de las plagas del Apocalipsis, antes que querer saber acerca del milenio, antes que querer saber cualquier otra cosa que va a suceder después de que muramos. Deberíamos de nosotros ponernos a estudiar, a recibir la revelación acerca precisamente de esto que es la fe. Solo dos letras, pero dos letras que pueden cambiar completamente la vida de una persona. Ese es el tipo de incredulidad entonces que solamente se puede curar o sanar a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y el segundo tipo de incredulidad es la incredulidad educada. Y lamentablemente la incredulidad educada es la que hay en la iglesia. Y lo vamos a ver. Esta segunda clase de incredulidad es lo que los fariseos y los doctores de la ley demostraban lo que tenían. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo 17. O sea, ya conocen la palabra, pero todavía no toman acción de la palabra. Lucas capítulo 5, versículo 17.
Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Mire, lo que sucede aquí es que se habían juntado todos para oír a Jesús, pero no porque quisieran crecer en su fe, sino porque querían buscar algo en lo cual él se equivocara para juzgarlo. Versículo 18. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron por el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Ahora, recuerde que Jesús se sorprendió de algo en su pueblo llamado Nazaret. ¿De qué se sorprendió? De la incredulidad. Mire lo que dice el versículo 20. Al ver Jesús, ¿la fe de quién? De ellos. De ellos. Ahora, es como si hubiera un congreso y toda la gente quiere saber acerca de Jesús, pero todos quieren y saben acerca de Jesús y lo que ha hecho y todo, pero no tienen fe. Y este tipo de personas siempre cree saberlo todo y citan versículos bíblicos. Todavía hay ese tipo de personas que citan versículos bíblicos y aún referencias. Y a veces cuando vienen a consejería y les da uno un versículo bíblico, dicen, oh sí pastor, eso yo lo sabía, pero usted no entiende mi problema. Y la verdad es que a ese tipo de personas que creen saberlo todo, que creen tener las respuestas y que no son guiados o dirigidos por la palabra, no los puede ayudar un pastor. Y tampoco los puede ayudar, ni siquiera Dios los puede ayudar. Entonces, no importa cuánta consejería se les dé, no se les puede ayudar, porque ya saben que tienen que obedecer la palabra, ya saben que tienen que restaurar su matrimonio, ya saben que tienen que hacer algo ellos. ¿Qué están buscando? Esa incredulidad educada viene producto de no obedecer la palabra, viene producto de solamente ser oidores olvidadizos. Viene producto de no poner en práctica la palabra de Dios. Viene producto de no saber que la fe requiere una acción. Ok, tienes un problema. Yo no te voy a dar la solución. ¿Qué estás haciendo tú para encontrar la solución? ¿Estamos acá? Entonces la gente tiene que saber eso. Tiene que saber, mi problema no tiene la solución un hombre. Mi problema tiene la solución solamente Dios y su palabra. Yo le preguntaría a esa persona que viene a consejería, ¿ya leíste la palabra? ¿Cuál es el consejo de la palabra? Es algunos que han venido, yo les he dicho, ¿qué es lo que dice la palabra acerca de tu problema? Porque, ok, yo te voy a escuchar, pero yo te voy a decir, de acuerdo a la palabra de Dios, qué es lo que hay que hacer. Si tú lo haces y lo haces en fe, podrás ver un resultado. Pero si no tomas acción, entonces quedas como un incrédulo, como los doctores de la ley y como los fariseos. Ahora, los fariseos se sabían toda la palabra, igual que los escribas. Y a ellos que conocían tanto la palabra, Jesús les habló duramente y les dijo, sepulcros blanqueados. En vano que conozcan la palabra, en vano que conozcan la ley si no la aplican, en vano que conozcan la palabra porque no son hombres de fe. Mira, había un montón de gente ahí, dice que era una gran multitud, pero llegaron de repente por ahí unas personas con 4 cuates con una persona paralítica. Y no pudiendo entrar, abrieron el techo y lo metieron. Y dice que Jesús se asombró ¿de qué? De su fe. Al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Entonces,
no importa cuánto sepamos de la palabra, necesitamos actuar en la palabra. La fe requiere una acción de parte del hombre. Es decir, Dios ya dio su palabra. Ahora nosotros tenemos que actuar de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Aleluya. Entonces, debemos de ser persuadidos a actuar en la palabra de Dios. Y ellos conocían la palabra, pero no actuaban de acuerdo a la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 17, nos dice que la fe sin obras es muerta. ¿Para qué sirve el muerto? ¿Qué haces con un muerto una vez que se muere? ¿Cargarlo y aventarlo al panteón? La fe sin obras es muerta. Una fe que necesita que la cargues no te sirve de nada. Tú necesitas una fe viva que te cargue a ti, que cargue con tus problemas, que cargue con tus circunstancias, que cargue con tus problemas. Tú no necesitas una fe muerta. Una fe muerta es una fe que no tiene acción. Santiago 2:17, la fe sin obras es muerta. Y lo muerto no sirve más que para cargarlo y sacarlo de tu vida. ¿Qué haces con un muerto? Lo sacas de tu vida. Y algunos tienen un muerto que ya les apesta. Hace mucho que tu fe ya está muerta y apesta. Es una fe llena de incredulidad, que no tienes acción correspondiente. Cuando una persona muere no puede durar más de 3 días sin ser enterrada o ser cremada. O a menos que lo metan al congelador, puede durar mucho tiempo. Entonces, mi pregunta es, ¿tu fe está viva o apesta? ¿Tu fe está viva? ¿Está haciendo cosas por ti? ¿O tú tienes que cargar tu fe? La gente que carga su fe solo tiene una religión. Y la religión mata. La fe que solo tiene letra, la letra mata. Mas es el Espíritu el que vivifica. ¿Estamos acá? Así que necesitamos tener una acción correspondiente a lo que Dios ha dicho. Por fe diezmo, por fe ofrendo, por fe me voy metiendo más, me voy comprometiendo más, por fe permanezco. Es todo por fe, aleluya. Todo es por fe. Por fe me congrego y demuestro mi incredulidad cuando vengo así como cada 1000 años. Eres un incrédulo, ¿no te has dado cuenta que la palabra de Dios dice que debemos creer en congregarnos? De ahí parte todo, absolutamente. Entonces, todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya. Si todas las cosas son posibles para Dios, todas las cosas son posibles para los que creen en Dios y actúan conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Diga, si nada es imposible para Dios, nada es imposible para mí. Así que si tú crees que tu problema es imposible, tú has visto más grande tu problema que a Dios. No importa cuál sea tu situación. Cuando tú vienes con ese corazón abierto, con ese corazón dispuesto, Dios te habla y tú sales y entonces aplicas lo que Dios te ha dicho. Una vez más, si nada es imposible para Dios, nada es imposible para mí. Aleluya. Y nada es nada. Nada es imposible para Dios, nada es imposible para los hijos de Dios. Nada es imposible. Entonces, ¿por qué dices no puedo? Entonces, ¿por qué te detienes y por qué te desanimas? Porque nada es imposible para Dios. Aleluya. Es Dios el único que puede tocar los corazones. Es Dios el único que puede hacer cambios. Todo lo que necesitas es saber que Dios es un Dios de fe y que
la fe le agrada a Él. Aleluya. Una vez más, Dios es un Dios de fe y la fe le agrada a Él. Si tú entiendes esto, entonces Lucas 5:20, al ver la fe de ellos, ¡wow! ¡Qué tremendo! Primero dijo al ver la incredulidad, ahora dice al ver la fe de ellos, Jesús pudo hacer un milagro. Es decir, todos sabían que Jesús sanaba. Dice que el poder de sanidad estaba con Jesús. Pero nadie se atrevió a cargar un paralítico hasta ese lugar donde estaba Jesús. Seguramente los fariseos y doctores de la ley tenían algún personaje, algún familiar enfermo, pero no tomaron acción para llevarlo a Jesús. Lo dejaron ahí en la casa y se fueron al congreso solitos. Es como a veces tú lo haces así. Nos tenemos que tomar una acción. Aquellos 4 hombres locos. Ahora, la verdad es que se necesita estar loco para hacer lo que hicieron estos 4. Pero se necesita estar todavía más loco para permitir que 4 te lleven cargando. Y entonces la fe de ellos habla de la fe de los 5. Los 4 tuvieron fe para cargarlo y llevarlo hasta ahí. Pero el otro también tuvo que tener fe para creer que Dios, que Jesús, lo podía sanar. Si no, ¿para qué lo llevan? Si no, ¿para qué lo arrastran? Entonces, una vez más, había una multitud, pero solo 5 personas paradas en fe. 5 personas, todos los demás alrededor eran incrédulos y Dios se movió por la fe de ellos. Así que 4 amigos locos que traen a un paralítico sabiendo que Jesús lo podía sanar. Ellos estaban de acuerdo en que Jesús estaba vivo. Ellos estaban de acuerdo en que sobre Jesús había unción y había poder para sanidad, que estaba presente ese día. Ese día estaba presente la unción, la sanidad y el poder. Ellos tenían la clase de fe que dice la Biblia, que enseña la Biblia. Y esa clase de fe no puede ser negada ni será negada. Esa clase de fe siempre recibirá respuesta de parte de Dios. Aleluya. Así que nos conviene a nosotros vivir en fe, nos conviene a nosotros caminar en fe, nos conviene a nosotros tener un estilo de fe viva, no una fe muerta, que muchas veces ya apesta. Un muerto apesta. Entonces la gente vive solo con una religión apestosa, pero no con una fe viva. Una fe viva verá a Dios moverse todos los días en su vida. Aleluya. Necesitamos fe en todas las áreas de nuestra vida. ¿Estamos acá? Amén. Regresando ahora a Lucas capítulo 17, versículo 4. Vamos a ver cuál es lo que Jesús habló acerca de las relaciones. Lucas 17, vaya a su Biblia para que no digan que yo lo inventé. Versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día, diga al día,
si 7 veces una persona al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere diciendo a ti, me arrepiento, perdónale. Perdónale. Ahora, ¿por qué Jesús enseñó esto? Porque es el perdón lo que hará que nuestra fe crezca. Una falta de perdón hará que te estanques en tu fe. Una falta de perdón. Jesús enseña diciendo, miren, si alguien comete 7 faltas en tu vida, en un día, hacia ti, contra ti, y las 7 veces viene y dice, perdóname, tú tienes que perdonarlo. Jesús empieza a enseñar sobre el perdón, pero no sabían los discípulos qué les quería decir exactamente. En respuesta a esta enseñanza sobre el perdón y las relaciones humanas, los discípulos le dijeron a Jesús, mire lo que le dijeron en el versículo 5, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Se necesita fe para perdonar. Se necesita fe para llevarnos bien con algunas personas que son contrarias. Alguien lo dijo de esta manera: el vivir en el cielo con los santos que amamos, será una gran gloria. Pero vivir aquí en la tierra con los santos que conocemos, esa es otra historia. Cuando Jesús habló acerca de vivir con los santos que conocían los discípulos, ellos dijeron: Señor, nos cuesta trabajo. Aumenta mi fe para perdonar a una persona que me dañe 7 veces al día. Es decir, cuando alrededor de tu vida hay personas que constantemente te hacen la vida de cuadritos, tienes una oportunidad para que tu fe crezca. Gózate si tienes a un marido así. Gózate si tienes un hijo así. Dios te está presionando para que tu fe crezca. ¿Estamos acá? Gózate. ¿Cuántas veces te lo haga? ¿Cuántas veces te lo haga? Tú lo tienes que perdonar. Si eres un creyente lleno de la palabra, si eres un creyente lleno de fe, gózate. Si todos los días te dice algo que te hiere, wow, aleluya, gloria a Dios, estoy creciendo en fe. No que, ay, pastor, ya no aguanto a fulana, mire todo lo que me hace, ay, pastor, ¿qué hago con ella? Cada que me la encuentro, cada que lo veo, me hace la vida de cuadritos. Yo te diría, gózate porque es el tiempo de crecer en fe, gózate porque es el tiempo de perdonar, aleluya. El diablo sabe que si tú no perdonas te estancarás. El diablo sabe que si tú no perdonas podrá hacer contigo lo que quieran. Por eso entonces va a utilizar las personas que tienes cerca para que tú no los perdones o para que guardes ofensa en tu corazón. Así que para crecer en fe se necesita tener un corazón perdonador. Si podemos tener un corazón perdonador, entonces nuestra fe estará creciendo. Asegúrate en tu corazón entonces que no hay nada absolutamente hacia nadie, que no tienes nada contra nadie, que no hay resentimiento, que no hay nada que esté impidiendo que tu fe crezca. ¿Estamos acá? Porque solo un incrédulo con incredulidad educada hará que su fe decrezca. Y precisamente en el
versículo 6. Estamos en Lucas 17, ahora el versículo 6. Después de que ellos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Por ahí hay más sillas, por favor, si quieren tomarlas. Aumentanos la fe. Jesús contestó con algo que iba a enseñarles algo tremendo. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Obedecería. Entonces, aquí vamos a ver que la fe empieza a crecer en etapas. Y muchos cantan la canción de semilla de mostaza, pero son más incrédulos que el diablo. Viven enfermos, viven pobres, viven con un montón de problemas que por su poca fe no se han resuelto. Entonces no es lo que cantas, sino lo que crees. Dijo Marcos Witt, si la iglesia cristiana de la actualidad tan solo creyera el 10% de lo que canta, viviría de una manera diferente. A veces estás cantando gozo, pero solo mientras estás en la iglesia. Porque cuando viene el problema, te deprimes. Cuando viene la situación allá afuera en tu casa, ya estás mal. Así que una vez más, no es lo que cantas, sino lo que crees. Aleluya. Y lo que crees va a venir producto de lo que se te ha enseñado, de lo que tú sabes. Entonces, aquí Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y él te obedecería. Encontramos un pasaje paralelo en Marcos 11:23, y este pasaje nos habla acerca de lo mismo, pero habla ahora de montañas. Dice, de cierto te digo que si tuvieras fe y le dijeras a esta montaña, si tan solo creyeras y le dijeras a esta montaña que se fuera al mar, ella te obedecería. Solo si creyeras, si no dudaras en tu corazón. Entonces, vemos que hay como diferencia. Por un lado es un grano de mostaza y es la semilla más pequeña de todas las semillas. Tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler. Y algunos van por allá a las librerías y compran su semilla de mostaza y se la ponen en una cadena. ¿Eso no les va a ayudar a tener fe? Por supuesto que no. No porque traigas ahí algo va a hacer que tu fe aumente. ¿A qué se refiere Jesús cuando Él está diciendo que con una poca fe, como un grano de mostaza, puedes empezar a hacer algo? Está hablando de la acción. Está hablando de decirle al árbol, desarráigate y plántate en el mar. Pero dice algo, que no dudare en su corazón. Marcos 11:23, de cierto os digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Aleluya. Dios y su palabra quieren obrar en nuestras vidas. Jeremías capítulo 1, versículo 12. Dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Una vez más, Dios quiere poner su palabra por obra en nuestra vida. Debemos crecer en fe, de eso es de lo que se trata. Debemos crecer en fe, el tipo de fe que habla y suceden cosas. Una fe muda no ayuda. ¿Estamos acá? Una fe muda no ayuda.
Lo que ayuda es una fe que diga. En Marcos 11:23 vamos a leer varios versos y dice que debes de creer ¿cuántas? Una sola vez. Y dice que no dudares y lo menciona una sola vez. Pero dice 3 veces el verbo decir. El Señor le dijo a Kenneth Hagin, le dijo, tienes que enseñar 3 veces más acerca de hablar que de creer. Tienes que enseñar 3 veces más acerca de hablar que de creer. El enemigo quiere que mantengas tu boca cerrada. El enemigo quiere que no hables. Es más, a veces cuando hablas enfrente de la gente en fe, te dicen, no, ni lo hable porque el diablo no va a oír, pues que me escuche porque soy parado en fe. ¿Estamos acá? Amén. Entonces, lo importante en cuanto al asunto de la fe es lo que tú estás hablando. ¿Qué estás hablando? ¿Duda? ¿Incredulidad? Ay, mi hijo no cambia. No va a cambiar porque lo sigues diciendo. Ay, mi marido sigue siendo el mismo. Nunca va a pasar nada porque tú lo estás declarando. Tú tienes que comenzar a hablar en fe. Aleluya. Asegúrate que lo que estás hablando, que lo que estás orando, no está en duda, no está en queja, no está en incredulidad. Por eso hablamos de la incredulidad. Que no importa que conozcas la palabra, si no estás haciendo nada, tu fe está muerta. Tu fe está muerta. Y a veces tú crees que Dios puede bendecir solo a los pastores, o solo a los líderes, o solo a la gente que Él ha levantado. Estás mal. Marcos 11:23 dice, cualquiera te incluye a ti. Cualquiera nos incluye a todos. ¿Estamos acá? Aquí no dice solo los pastores, o solo los evangelistas, o solo los maestros. Aquí dice cualquiera. Así que si tú eres cualquiera, tienes entonces dentro de ti el potencial para creerle a Dios y actuar y ver resultados en tu vida. Pero una vez más, una fe que habla, suceden cosas. Si la fe no habla, no pasa nada. Si la fe no habla, no pasa nada. Es decir, entonces, cuando vamos a ponernos en la brecha para creer algo, tenemos que estar hablándolo, tenemos que estar declarándolo. Recuerda esto. Enseñar 3 veces más a hablar que a creer. En otras palabras, comienza hablando y terminarás creyendo. Comienza hablando lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tú eres sano, pero te duele todo. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de tu prosperidad? Que tú eres próspero, que Dios desea que seas próspero, pero no traes nada en tus bolsillos. ¿Estamos acá? Y aunque no tengas nada, yo soy próspero. Y aunque te duela todo, yo soy sano. La fe habla para que sucedan cosas. Si la fe no habla, no sucede absolutamente nada. Smith Wigglesworth, un padre de la fe, dijo esto. Dijo, Dios pasará 1.000.000 de personas para encontrar a una persona parada en fe. ¿Serás tú ella? ¿Serás tú él? O sea, a Dios no le importan las multitudes. Y lo vemos con los fariseos. A Dios le sorprende la fe de una persona. La fe de una persona que está creyendo y está accionando. Aleluya. Así que entonces, una fe que diga algo, una fe que articule, verá resultados. Una fe muda no verá absolutamente nada. Muchos han creído que es una poquita fe la que se necesita nada más.
y se la pasan cantando su grano de mostaza y lo bailan y hacen coreografías y todo, pero yo no veo cambios en sus vidas. Una vez más, no es una poquita fe, es una fe diferente, una fe completa, una fe madura. Porque vimos que dice un grano de mostaza, pero luego dice, y que puedes decir que se vaya a un árbol, pero luego Marcos 11:23 dice una montaña, y una montaña tiene muchos árboles y es muy grande y es enorme. ¿Crees que con la misma fe que mueves un árbol puedes mover una montaña? Pregunta. ¿Crees que con la misma fe que sanas un dolor, que sanas de un dolor de muela, sanarás de un cáncer? Pregunta. No. Jamás. Necesitas, dije, crecer en fe. Crecer en fe. Ahí está el error. ¿Por qué la gente no recibe de Dios? Porque no ve a Dios moverse en su vida. Porque no ha crecido en fe. Se quedó con la fe de cuando fue salvo y vio a Dios moverse y vio sanidad, pero ahora ya no puede recibir sanidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcas en fe. Aleluya. Trina Hankins, la esposa de Mark Hankins, tuvo fe cuando fue salva. Tuvo una fe. Pero cuando enfrentó un tumor canceroso en su cerebro, necesitó más fe. Y dice, me mantuve hablando, me mantuve confesando la palabra de Dios sin oír el dictamen del médico. ¿Estamos acá? Se necesita fe. Se necesita fe más grande. Más grande. A lo mejor puedes creer por la alimentación para tu familia cuando tienes un hijo. Es un tipo de fe. Pero cuando tienes 5, necesitas más fe. ¿Estamos acá? Pero a lo mejor con la poca fe que tienes, lo que recibes para 1, lo repartes para 5. Por eso están todos desnutridos. ¿Estamos entendiendo? Una vez más, la importancia de crecer en fe radica precisamente en que tú creas y actúes. Entonces, la fe crece en etapas. Etapa número 1, la fe como semilla de mostaza. Lucas 17:6, precisamente, le dice el Señor, si tuvieras fe como una semilla de mostaza. Jesús no enseñó que solo necesitamos un poco de fe y que podíamos mover árboles y montañas. No, por el contrario, Él enseñó que la fe comienza como un grano de mostaza y que la fe como un grano de mostaza sirve para cosas pequeñas. Pero la fe que crece, diga la fe que crece. La fe que crece. Repita, la fe que crece. La fe que crece. La fe que crece como una semilla es muy diferente. Uno es un grano de mostaza. Es decir, tú puedes tener ese grano de mostaza y tenerlo ahí acumulado. Y esa fe en ese grano, pues no sirve para mucho. Realmente el potencial de la semilla del grano de mostaza va a surgir hasta que tomas ese grano y lo siembras. Es hasta entonces. Algunos tienen una fe como de museo. Viven de todas las cosas del pasado, desempolvando los milagros de hace 16, 20 años. Y no sabes lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios ayer en tu vida? Si tú sigues todavía con la fe de hace 16, 15, 12 años, tienes una fe de museo.
Y una fe de museo no sirve más que para que la limpies y contemples las glorias pasadas y las victorias, pero no está creciendo. Es como que tomas ese grano de mostaza, lo pones en una vitrina y te pones a observarlo. ¿Podrá hacer algo por ti? Solo te ayudará a recordar lo que Dios hizo, pero no te ayudará a ver que Dios se mueva en tu vida el día de hoy. ¿Estamos entendiendo? Así que una fe creciente es la fe que va a sanar enfermos. Una fe creciente es la fe que va a lanzar demonios. Una fe creciente es la fe que va a ver las señales de Marcos 16 en sus manos. Tomarán serpientes y no les pasará absolutamente nada. Aunque bebieren cosa mortífera, no les dañará. Esas son las señales del creyente. Estamos acá todos los días. Tenemos que estar viviendo en esta fe. La fe que está creciendo. ¿Tienes una fe que está creciendo o una fe de museo o una fe muerta? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? Asegúrate que tu fe está viva. Y si no, es el tiempo de retomar tu fe. En Mateo 13, Jesús nos habla un poco más acerca de la semilla de mostaza. Nos da más revelación. Y dice precisamente que la semilla de mostaza es tomada, un hombre la tomó y la sembró. Y una vez que nació, dice, y creció, se convirtió en un árbol, dice, más grande que todas las hortalizas, llegando aún las aves del cielo a hacer sus nidos en ese árbol. Entonces, una vez más, la fe de un museo, la fe que guardas, la fe que contemplas, no puede hacer mucho. Pero la fe que siembras, la fe que pones en acción, la fe en crecimiento, va a seguir creciendo, no se va a detener hasta convertirse en una fe madura. Entonces entendamos una cosa, no es una pequeña fe, no es un grano de mostaza, es una fe creciente, la que va a poder efectuar cosas grandes, la que va a poder hacer cosas grandes. Una fe pequeña hará cosas pequeñas. Una fe grande hará cosas más grandes. Sin embargo, la fe ideal es la que Jesús estaba enseñando y es una fe creciente. Asegúrate que tu fe está creciendo. Si no tienes trabajo, activa tu fe, empieza a declarar para que venga. Todo lo que te falte, tú tienes que tomarlo por fe. Por fe. En el cielo hay un almacén gigante. Y en ese almacén hay todo lo que tú necesitas. Solo que ese almacén está cerrado. Y la llave la tiene el hombre. La llave no la tiene Dios. La llave la tiene el hombre. Así que solamente el hombre puede acceder a los almacenes del cielo. Y es a través de su fe. ¿Estamos acá? Romanos capítulo 1, versículo 17 nos dice que es de fe en fe. Es decir, una fe que va creciendo. Una fe que va progresando. Una fe que llega a ser perfecta. Una fe que llega a ser completamente madura. Completamente madura. Amados, necesitamos crecer en fe. Necesitamos crecer en fe. Regresando a Marcos capítulo 11, versículo 23. Aquí, una vez más, tienes que decir algo. Tienes que hablar. Tienes que hablar mucho. Las mujeres no tienen problema con eso, hablan hasta por los codos algunas veces. Algunas todavía más se pasan. Pero hablen la palabra de Dios. Declaren la palabra de Dios. De todo lo que hablan, ¿cuánto es queja?
De todo lo que hablan, ¿cuánto es duda? Si todo lo que hablas es duda, es queja, es desconfianza, es un montón de cosas, eso vas a tener en tu vida. Así que tienes que empezar a declarar la palabra de Dios. Tienes que hablar lo que Dios dice acerca de ti. Aleluya. Así que una vez que cambias tu hablar, va a afectar todo tu alrededor. Tu vida va a empezar a recibir respuestas que estaban detenidas. ¿Estamos acá? Versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando. Para orar no tienes que orar de una manera mística. Tienes que hablar con Dios como tú hablas con tu amiga, esa que le cuentas todos los chismes y las confidencias. ¿Tienen una amiga así? Mándenla muy lejos, por favor, porque nos ha metido en muchos problemas. Y ahora háblenle a Dios, ¿ok? Ni aunque sea tu hermana en la carne. No, hombre, ya se andan enojando y ya se dejaron de hablar por chismes, por confidencias. ¿Por qué no le dijiste a Dios antes que decirle a tu hermana? ¿Tu hermana es una chismosa? ¿Estamos acá? Nadie quiere mejor tu bien que Dios. Así que habla con Dios. Ten una relación con Dios, aleluya. Háblale a Dios. Si algo quieres hablarle a alguien, háblale al Todopoderoso. Háblale a Dios. Declárale a Dios cómo te sientes. Declárale a Dios cómo estás. Porque para papá Dios nada es imposible, aleluya. Y si nada es imposible para Dios, nada es imposible para ti. Entonces, ¿por qué dices no puedo? Deberías quitarte ese no puedo de tu boca. Porque cada vez que lo dices, se va acumulando, se va a hacer más grande sobre tu vida. ¿Estamos acá? Versículo 25. Cuando estés orando, oh tremendo, una vez más, tu fe no puede crecer por una falta de perdón. Cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Una falta de perdón, una ofensa guardada hace que se detenga el crecimiento de tu fe. Asegúrate que has perdonado a todos. No lo que te hicieron hace 1000 años, lo que te hicieron ayer. El Señor Jesús dijo, si 7 veces la misma persona durante un día hace algo malo contra ti, te ofende, dice, perdona. Perdona. Ahora, aquí dice, si ella viene y te pide perdón. Si él viene y te pide perdón. Y en caso de que no venga, llénate de odio, llénate de amargura, llénate de resentimiento. No. Antes de que ella venga a pedirte perdón, perdónala. Antes de que él venga a pedirte perdón, perdónalo. Es decir, ten un corazón perdonador para que tu fe no se estorbara. Aleluya. Ten un corazón perdonador para que ni siquiera hables nada absolutamente negativo de esa persona que te ha dañado. Porque si tú hablas algo negativo de esa persona que te ha dañado, tu fe se está deteniendo. Tu fe se está deteniendo. Tu fe ya no va a crecer. Tu fe ya no va a avanzar. Y ahora el diablo te va a tener ahí dando vueltas y vueltas como tenía Sansón, moliendo para los filisteos. Lo tenían amarrado en un molino como a un burro. Y así los tiene el diablo a muchos, como bueyes y como burros, ahí alrededor de un molino, haciendo todo lo que el diablo dice. Ya te ofendió, guarda ofensa, habla de ella, y esto y todo. ¿Estamos acá? Una falta de perdón hace que te estanques y que estés ahí dándole vueltas al molino. Ahí dándole vueltas, moliendo para el diablo, trabajando para el diablo. Amado, levántate en el nombre de Jesús y perdona. Perdona para que tu fe no sea estorbada. Perdona para que tu fe empiece a crecer. Si tu fe se ha detenido, si no has visto a Dios moverse,
seguramente es porque algo guardaste por ahí. Dios no se equivoca. Inmediatamente después de hablar de fe, dice perdón. Siempre las relaciones humanas tienen mucho que ver con nuestro crecimiento en la fe. Aleluya. Nuestro crecimiento en la fe. Así que poca fe puede hacer pocas cosas, pero una fe madura puede hacer todavía mucho más. Vamos a ir a Mateo capítulo 17. Aleluya. ¿A alguien le está hablando el Señor? Si no puede decir aleluya, diga ouch. O sea que le está doliendo, pues. Mateo capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Una vez más aquí, Jesús está reprendiendo, le asombra la incredulidad, y se atreve a decir: generación incrédula y perversa. Un incrédulo no es bien visto en el cielo. Un incrédulo no tiene cavidad en el cielo. Un incrédulo vive del otro lado. Vive en las tinieblas. Vive sirviendo al enemigo. Y Jesús les dice duramente: ¿hasta cuándo estaré aquí para enseñarles? Jesús ya les había enseñado, pero vuelve a repetirles una vez más: si tuvieras fe. Y les dice: ¿tienen poca fe? Jesús estaba hablando entonces: no han madurado en su fe. Necesitan madurar en su fe. Cada que Jesús se topó con un incrédulo, a veces lo reprendió con amor, pero sí les sorprendió la incredulidad. Pero algo hizo: les enseñó. Les enseñó. Y es la enseñanza la única que nos puede ayudar a dejar de ser ignorantes. Así que necesitas leer acerca de la fe. Jesús Castelazo, un amigo de Wynne Myers, discípulo de Wynne Myers, escribió un libro grueso, como de unas 400 páginas, y en la portada solo dice fe. Pero comienza diciendo: ¿qué es la fe? La fe, dice, es agarrarte de la brocha cuando estás pintando y te quitan la escalera. Enseñó toda su vida fe. Partió con el Señor hace unos meses y él dijo: todavía no sé nada de la fe. ¿Estamos acá? Levantó a los muertos de las cajas, entre ellas su esposa. Smith Wigglesworth, en su vida, Dios lo utilizó por su fe para levantar 24 muertos. Y todos ellos que fueron grandes hombres de fe
se declararon al final: no sé nada de la fe. Así que si ellos, que fueron usados por Dios, terminan diciendo eso al final de su carrera, tú y yo estamos en pañales. Y necesitamos leer, más que leer que las plagas y que el falso profeta y que el anticristo y que quién sabe cuántas cosas estás leyendo. Lee acerca de la fe. Lee la palabra de Dios. Necesitas leer, empaparte. Algo me llamó a mí la atención cuando conocí la palabra de Dios. Y así, sin que nadie me enseñara, dentro de mi espíritu, por mi hambre que tenía de Dios, comencé a ver todos los versículos que dijeran la palabra de fe. ¿Qué dice después de que dice fe? Y me di cuenta que siempre había condiciones para que sucedieran cosas por fe. Me di cuenta que es una palabra que no se encuentra en el Antiguo Testamento, que esa palabra es el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no necesitaba esta palabra. Es la iglesia la que la necesita. Antes que conocer cualquier otro tema, asegúrate que estás creciendo en fe. Si estás creciendo en fe, entonces, bueno, puedes abrir algunos otros temas que puedas comprender, que puedas entender. Pero el principal es precisamente este, que es precisamente la fe. Primera de Corintios 13. Aquí en este capítulo, Pablo nos va a hablar acerca de una fe madura, de una fe completa, de una fe global. Una fe que puede hacer muchas cosas, pero no es una fe tan pequeña como un grano de mostaza. No es una fe que has guardado y que no la has puesto a trabajar. Así que Primera de Corintios 13 nos da un panorama acerca de lo que Jesús enseñó y Pablo entendió. Una cosa es, Jesús lo enseñó, pero Pablo lo entendió. Y Pablo comenzó a enseñarlo a todos los demás. Y Él es el que nos deja una revelación a nosotros acerca de esto también. Dice el versículo 2, si tuviese la profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Dice, y si tuviese toda la fe. ¿Cuánta fe tienes? ¿La tienes toda? Toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Una vez, montañas. Hay problemas en tu vida. Va a venir situaciones en tu vida que requieren una fe madura. Una fe madura. No es una fe pequeña. Dios quiere darnos todas las mejores cosas. Y eso nos lo deja bien claro en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si estás enfermo, no estás en fe. Si estás enfermo, no está creciendo tu fe. Dice que tengas salud. ¿Estamos acá? No puedes permanecer como llegaste. Yo llegué al Señor enfermo, llegué muy mal, pero no estoy ahí. ¿Cómo llegaste al Señor? No puedes permanecer. Hay gente que está más enferma hoy que cuando llegó al Señor. ¿Cómo es posible? ¿Qué están creyendo? ¿Le creen más al médico? El médico solo va a dar un dictamen. El sanador es el Señor. Aleluya. Ahí donde dice amado, pon tu nombre y públicalo en Facebook todos los días. Amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma. Y escríbelo, haz un cuadro, ponlo en tu casa, porque ese es el deseo de Dios. Aleluya. Y para llegar ahí necesitamos fe.
No todos están prósperos, aunque es el deseo de Dios. No todos tienen salud, aunque es el deseo de Dios. ¿Qué es entonces lo que nos separa de la prosperidad? ¿Qué es lo que nos separa de la salud? ¿Qué es lo que nos separa de lanzar las montañas de nuestra vida al mar? Algunas hay situaciones en tu vida que no has podido dejar, situaciones de vicios, situaciones de ira, situaciones de enojo, situaciones de quién sabe cuántas cosas por tu falta de fe, por tu poca fe. No, que yo nací así, me voy a morir, yo tengo el genio de mi abuelito, ándale pues, síguele así. No estás creciendo en fe. Una vez más, estamos acá. No puedes seguir como llegaste al Señor. Este es el deseo de Dios. Mi pregunta es, ¿ya eres próspero? ¿Ya eres sano? ¿En todas las áreas de tu vida? ¿Qué sucede entonces? ¿Qué es lo que te separa de lo que Dios quiere? La fe. El que nuestra fe no esté creciendo. Por eso aquí Pablo dice, toda la fe. Hablando de que entonces a lo mejor tienes poquita. Ahora, ¿qué porcentaje de esa fe tienes en tu vida? Eso obviamente no hay cómo medirlo, pero sí cuando ves la vida de una persona te das cuenta de que si está creciendo o no en fe. Entonces Pablo comienza a hablar de todo esto y termina diciendo precisamente en el versículo 12: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora lo conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Esas son las tres áreas en las que nosotros debemos de crecer. Dice estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que necesitamos, para perdonar, necesitamos amor. ¿Estamos acá? Para no guardar una ofensa, necesitamos amar como Dios ama. Así que una falta de amor en tu vida hará que tu fe no esté creciendo. Asegúrate que amas hasta el perro. Asegúrate que eres una persona cargada, llena de amor. Del amor de Dios. Del amor que no juzga. Del amor que no critica. Del amor que lo espera todo. Del amor que no está buscando solo lo suyo. Hay un amor egoísta que no es de Dios. Y Pablo nos enseña acerca del amor que es de Dios. Apenas alguien se equivoca y lo juzgamos. ¿Qué hay en tus redes sociales? ¿Están cargadas y llenas de amor o de críticas y de juicios? ¡Auch! Detente. No sigas por ese camino. Publica cosas que edifiquen, que hablen de lo que hay dentro de ti, que dentro de ti está el amor de Dios, que tu fe está creciendo, que tu fe está avanzando, que tú has aprendido a perdonar a todos por igual, que Dios no hace acepción de personas. Y a veces nosotros hacemos eso, empezamos a hacer acepción de personas. Dios dice perdona. Cuando estés orando, perdona. Cuando estés pidiendo por salud, perdona. Cuando estés pidiendo por prosperidad, perdona. Cuando estés pidiendo por algo para ti, asegúrate que no tienes nada contra nadie. No importa que no te hayan pedido a pedir perdón. El día que ella o él llegue, le abrazarás y hasta un beso le darás. Porque le dirás, te he perdonado de corazón. No perdono solamente de la boca hacia afuera. Te he perdonado desde lo profundo de mi ser. Te he perdonado como Cristo perdonó en la cruz del Calvario. Y entonces podrás pedir y todo lo que pidas va a venir a tu vida. Entonces te pararás en fe
y empezarás a ver la salvación de los tuyos. Te pararás en fe y empezarás a ver cómo Dios empieza a restaurar tu matrimonio. Te pararás en fe y empezarás a ver cómo Dios toca los corazones más endurecidos, porque no hay nada que pueda detener el crecimiento de tu fe. Aleluya. ¿Has perdonado? ¿O tienes el día de hoy que perdonar a alguien? ¿O tienes el día de hoy que sanar tu corazón? Asegúrate. No lo dejes para mañana. Es el día de hoy. ¿Recuerdan que el gozo solamente el pecado no lo puede robar? Y un pecado es una falta de perdón en nuestro corazón. Así que ni la incredulidad ni una falta de perdón detengan tu fe. Que no haya nada. Que tu fe esté creciendo, para que todos los días declares lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo nos cuesta trabajo creer que Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cómo me cuesta trabajo creer y declarar la palabra acerca de que Dios es mi pastor y que nada me faltará? Háblalo, decláralo. Todos los días en la mañana tienes que levantarte y hablar lo que tú eres en Cristo Jesús. Tú eres lo que la Biblia dice. Tú puedes hacer lo que la Biblia dice. No hay limitaciones para una persona que está creciendo en fe. Una vez más, si para Dios nada es imposible, para mí nada es imposible. Una vez más, si para Dios nada es imposible, para mí nada es imposible. Tienes que obtenerlo, tienes que saber que esa es la esencia de Dios, que esa es la imagen de Dios. Tienes un Dios de fe y Él dice, termino con esto, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Sin fe. Asegúrate que cada que te acerques a Él, te estás acercando en fe. Asegúrate que cada vez que le pides a Él, estás pidiendo en fe. Asegúrate, porque entonces la fe traerá resultados a tu vida. Si te acercas en duda, si te acercas en incredulidad, si te acercas diciendo, ¿será que Dios lo va a hacer? No vas a obtener absolutamente nada. Solo gastarás tu saliva. No gastes tu saliva en balde. Si vas a hablar, habla la palabra de Dios en fe. Kenneth Hagin dice que su hermano era un hombre tremendo. Él era un hombre de fe, pero su hermano era tremendo. Así que un día decidió pararse en fe y que comenzó a orar por su hermano. Y dice que oró una semana y no pasaba nada, un mes y no pasaba nada, 2 meses y no pasaba nada, 3 meses y no pasaba nada, y seguía orando por él. Y andaba perdido su hermano y seguía orando. Pasaron 4 meses, no pasaba nada. Pasaron 5 meses, no pasaba nada. Pasaron 6 meses, no pasaba nada. Llegaron 7 meses y algo empezó a pasar. Ese hombre de corazón duro que no quería nada con Dios, que blasfemaba de Dios, se arrepintió. Dios tocó su corazón y empezó a buscar a Dios. Pero dice Kenneth Hagin, yo me paré en fe por la salvación de mi hermano. Tú oras un día, no pasa nada, y mi suegra no cambia. Nunca vuelves a orar. Ay, mi hijo no cambia. Nunca vuelves a orar. Tienes que orar en fe. Tienes que declarar en fe. Tienes que pararte en fe. Aleluya. Amén. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero el Señor va a responder. Amén. Así que no es de la noche a la mañana. Si quizás el día que oras no tienes la fe que se necesita. Pero a medida que vas orando, que vas hablando,
que vas hablando, que estás articulando. Una fe articula. Aleluya. Así que tienes que creer, tenemos que creer. Párate en fe. ¿Qué es lo que tú necesitas este día? ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios? Más que el consejo de un psicólogo, más que la receta de un doctor, necesitas a Dios. Más que te escuche tu mejor amigo, más que te escuche tu mejor amiga, necesitas a Dios. Necesitas que Dios escuche lo que tú quieres. ¿Qué quieres? ¿Qué estás pidiendo? Asegúrate que has perdonado. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Comenzamos a orar. No puedo orar para que tu fe crezca. Si alguien viene y me dice, pastor, ¿puedo orar para que mi fe crezca? Voy a orar, Señor, por favor, enferma a esta persona. Por favor, Señor, que se le acabe, sácalo de su trabajo, Señor. Porque es ahí donde se practica la fe. Es ahí donde la pones en acción. La única manera entonces es decirle, Señor, es a través de la enseñanza que yo voy a crecer en fe. A través de que yo empiece a practicar lo que dice tu palabra. Cierra tus ojos y comienza a orar. Señor, hoy reconocemos, Dios, que tu palabra, Dios, nos enseña, Dios, acerca de llevarnos bien con otras personas aquí en la tierra. Señor, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a no guardar nada contra nadie. Queremos que el crecimiento de nuestra fe no se detenga. Y hoy, Señor, tomamos la decisión de perdonar. Si a alguien tienes que perdonar, hoy perdónale. Cualquier cosa que parezca insignificante.